Hola, ¿qué tal? Ya vimos en un vídeo anterior qué medicamentos suelen prescribirse para el control de la insuficiencia cardíaca. Hoy nos centraremos en cómo ayudar al control de esta enfermedad a través de la alimentación. Desde luego, el control del peso, si ya de por sí es importante en muchas enfermedades, tiene más sentido aún en este caso, dado que así podemos detectar cambios significativos en la retención de líquidos. Si el peso aumenta 1 kilo por día o 3 kilos en una semana, conviene avisar al médico. Para que la pesada sea fiable, hay que hacerla sobre la misma báscula a la misma hora y en las mismas condiciones, preferentemente al levantarse. En cuanto a la sal, el cloruro sódico, dejemos una cosa clara. El corazón necesita sodio para funcionar, de manera que no parece lógico eliminarlo por completo. Sí conviene ser conscientes de las múltiples fuentes de sal que podemos estar usando, como los embutidos, las conservas, las sopas en sobres o pastillas, los alimentos precocinados, quesos o galletas, entre otros. El exceso de sal favorece la retención de líquidos, pero la ausencia completa de sal tampoco es deseable, por razones fisiológicas, sensoriales y hasta de supervivencia, porque la hiponatremia, esto es, un nivel demasiado bajo de sodio, es una amenaza muy seria. Lo que trato de explicar es que con la insuficiencia cardíaca se estrechan los márgenes seguros en cuanto al consumo de sal, pero si su médico le prohíbe por completo la sal, recele. De hecho, cuando alguien no puede tomar nada, en el hospital es habitual que se le administre suero fisiológico al 0,9% de cloruro sódico para reponer fluidos, es decir, 9 gramos por litro, y muy a menudo se administran 2 litros en 24 horas, o sea, 18 gramos de sal al día sin que esto tenga ningún efecto medible en la tensión arterial ni en la retención de líquidos. Dicho esto, y si se tiene una tensión arterial muy alta y o los riñones no cumplen bien su función, para dar más sabor a las comidas se puede recurrir al ajo, la cebolla, el limón, el vinagre, las especias y las hierbas aromáticas. El alcohol puede debilitar el músculo cardíaco, por lo que es buena idea reducir todo lo posible su consumo. En cuanto al consumo de líquidos, habrá que buscar un compromiso entre estar correctamente hidratados y no beber en exceso. Normalmente se habla de entre 1,5 litros y 2 litros al día. Por cierto, si se toman diuréticos, no repongamos los líquidos excretados bebiendo más. Puede ayudar el repartir la ingesta de líquido en pequeños envases a lo largo del día, e incluso tomarlos muy fríos o muy calientes para beberlos más lentamente. Si seguimos teniendo sed, hay algunos trucos como tomar algún caramelo sin azúcar para aliviar la sequedad bucal, chupar un cubito de hielo, usar torundas con limón o glicerina, masticar chicle, tomar frutas congeladas o añadir zumo de limón o té al agua. Es todo por hoy. En próximos vídeos seguiremos abundando en asuntos relacionados con la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo qué clase de ejercicio físico se puede realizar o qué hay que tener en cuenta a la hora de viajar. Muchas gracias.